Aquí debo aclarar, mis señores escribanos, que de entre las diferentes clases de guerras que peleábamos nosotros los mexica, la batalla contra Tlatelolco fue un caso excepcional. Nuestro venerado orador Azcayatl simplemente se encontró en la necesidad de subyugar a esa arrogante ciudad, privarla de un gobierno independiente y por fuerza hacer que su pueblo rindiera lealtad a nuestra gran capital Tenochtitlán. Como regla general, nuestras guerras contra otros pueblos no eran de conquista, no en el sentido en que sus ejércitos han conquistado toda esta Nueva España para hacerla una abyecta colonia de su madre España. No. Puede ser que venciéramos y doblegáramos a otra nación, pero no la borrábamos de la tierra. Peleábamos para probar nuestra propia fuerza y para exigir nuestro tributo de los menos fuertes. Cuando una nación se sometía y nos rendía lealtad a nosotros los mexica, esta daba una porción de sus recursos y productos nativos, oro, joyas, especias, cacao, hule, plumas, lo que fuere, los cuales entregarían en lo sucesivo cada año en cantidades especificadas a nuestro venerado orador. Tendría también que mandar a sus guerreros a pelear junto con los mexica cuando y en el caso en que fuera necesario. Sin embargo, esa nación retendría su propio nombre y soberanía, su propio gobernante, su forma nativa de vida y su religión. Nosotros no imponíamos ninguna de nuestras leyes, costumbres o dioses. Nuestro dios de la guerra, Huitzilopochtli, por ejemplo, era nuestro dios y bajo su apoyo, los mexica éramos un pueblo separado de otros y por encima de ellos, y no compartíamos ese dios ni lo dejábamos compartir. Todo lo contrario. En muchas naciones conquistadas encontramos nuevos dioses o diferentes manifestaciones de nuestros dioses ya conocidos. Y si parecían atractivos, nuestros guerreros traían copias de sus estatuas para ponerlos en nuestros propios templos. Debo decirles también que existían naciones de las cuales jamás pudimos arrancar ni tributo ni lealtad. Por ejemplo, contigua a nosotros por el oriente estaba Cuautexcalan, la tierra de los riscos del águila, usualmente llamada simplemente Tezcala. Los riscos. Por alguna razón ustedes los españoles optaron por llamarla Tlaxcala, lo que a nosotros los mexicas nos causa risa porque esa palabra significa tortilla. Aunque estaba totalmente rodeada por naciones aliadas con nosotros los mexica y por lo tanto obligada a vivir como una isla cerrada, Tlaxcala rehusó obstinadamente someterse en cualquier forma. Esto significó que tuvo que reducir muchas de las importaciones más necesarias para la vida. Si los tlaxcalteca, aunque de mala gana, no hubieran trocado con nosotros su sagrada copali, resina, que era abundante en sus bosques, no hubieran tenido ni siquiera sal para dar sabor a sus comidas, ni hule para sus tlachili, pelotas. Entonces nuestro güey Tlatoani restringió severamente la cantidad de comercio entre nosotros y los tlaxcalteca. Siempre sufrirían perpetuamente privaciones humillantes. Tuvieron que hacer bastar su magra cosecha de algodón, por ejemplo, lo que significaba que incluso sus nobles tenían que llevar mantos tejidos únicamente de una traza de algodón mezclado con cáñamo grueso o fibra de maguey. Prendas que en Tenochtitlán serían llevadas solamente por esclavos o niños. Ustedes pueden comprender también que Tlaxcala abrigaba un odio duradero hacia nosotros los mexica y, como ustedes saben, finalmente tuvo fatales consecuencias para nosotros, para los tlaxcalteca y para todo lo que es en este momento la Nueva España. Mientras tanto, me dijo el maestro glotón de sangre en aquel día que conversamos, nuestros ejércitos mantienen en este momento una pugna desfavorable con alguna de las obstinada nación del oeste. El venerado orador que intentó la invasión a Michoacán, la tierra de los pescadores, ha sido rechazado ignominiosamente.
Azcayácatl esperaba una fácil victoria dado que los purépecha siempre han estado armados con cuchillos de cobre, pero esos han repelido y vencido a nuestros ejércitos. ¿Cómo, maestro?, pregunté. Una raza pacífica con armas de cobre suave, ¿cómo podrían oponerse a nosotros, los invencibles mexica? El viejo guerrero se encogió de hombros. Puede ser que los purépecha sean pacíficos, pero pelean con suficiente fiereza para defender su nativo Michoacán, de lagos, ríos y tierras de labranza bien regadas. También se dice que han descubierto algún metal mágico que mezclan con su cobre mientras está todavía fundido. Cuando la mezcla se forja en hojas, se convierte en un metal tan duro que nuestra obsidiana se quiebra contra él como si fuera un papel. Pescadores y agricultores, murmuré, venciendo a los guerreros profesionales de Azcayácatl. Oh, lo intentaremos otra vez. ¿Puedes apostarlo?, dijo Glotón de Sangre. Azcayácatl solamente quería tener acceso a esas aguas ricas en peces y a esos valles llenos de árboles frutales, pero ahora él querrá tener el secreto del metal mágico. Desafiará a los purépecha otra vez y cuando lo haga, sus ejércitos requerirán cada hombre que pueda marchar. El maestro hizo una pausa y luego añadió significativamente: incluso los viejos inválidos cuachitín como yo, incluso aquellos que solo pueden servir como acuchilladores y amarradores, incluso los incapacitados y los perdidos en niebla, nos es menester estar adiestrados, endurecidos y listos, muchacho. Pero Azcayácatl murió antes de poder armar otra invasión sobre Michoacán, la nación que ahora forma parte de lo que ustedes llaman la Nueva Galicia. Bajo el mando de los subsiguientes venerados oradores, nosotros los mexica y los purépecha logramos vivir dentro de una especie de respeto mutuo. No necesito recordarles, reverendos frailes, que su comandante Beltrán de Guzmán, que más bien parece un carnicero, sigue todavía tratando de subyugar a los intransigentes bandas de purépecha alrededor del lago de Chapala y en otros remotos rincones de la Nueva Galicia que aún se niegan a someterse a su rey Carlos y a su Dios, Señor. He estado hablando de nuestras guerras, de la conquista tal y como fueron. Estoy seguro que aún su sanguinario Guzmán puede comprender ese tipo de guerra, aunque también creo que jamás podría concebir una guerra como la mayoría de las nuestras que dejara sobrevivir independiente a la nación derrotada. Pero ahora les hablaré de nuestras guerras floridas, porque parece que son incomprensibles para cualquiera de los hombres blancos. ¿Cómo? He oído que ustedes preguntan, ¿podía haber tantas guerras inmotivadas e innecesarias entre naciones amigas? Guerras en las cuales ninguno de los dos bandos ni siquiera trató de ganar. Trataré de explicarlo. Naturalmente, cualquier tipo de guerra daba placer a nuestros dioses. Cada guerrero vertía al morir su sangre vital, la más preciosa ofrenda que podría hacer un humano. En una guerra de conquista, el objetivo era la victoria decisiva y por eso ambas partes peleaban para matar y ser matados. El enemigo era, como dijo mi viejo maestro, cizaña para ser abatida. Comparativamente solo tomábamos unos cuantos prisioneros que guardábamos para un sacrificio ceremonial más tarde. Sin embargo, no importaba cómo llegase a morir el guerrero, ya que el campo de batalla o el altar del templo, su muerte se consideraba como una muerte florida, honorable para sí mismo y satisfactoria para los dioses. El único problema era, si lo ven ustedes desde el punto de vista de los dioses, que estas guerras de conquista eran más o menos infrecuentes. Aunque provenían muchas muertes floridas, mucha gente para nutrir a los dioses
y mataban a muchos guerreros al más allá para servirles. Esas guerras eran esporádicas. Entre tanto, los dioses tenían que esperar muchos años pasando hambre y sed. Esto le desagradó y en el año 1 conejo nos lo dejaron saber. Eso debió suceder unos 12 años antes de que yo naciera, pues mi padre lo recordaba vívidamente y lo comentaba con frecuencia, moviendo tristemente la cabeza. En aquel año los dioses mandaron a toda esta planicie el más crudo invierno de que se haya tenido noticia. Aparte de un frío álgido y de vientos penetrantes que mataron a muchos infantes, ancianos, débiles, a nuestros animales domésticos e incluso a los animales salvajes, nevó durante 6 días, lo que acabó con todas las siembras invernales. Entonces se vieron misteriosas luces en el cielo nocturno, bandas verticales de luces frías y coloreadas que oscilaban y que a mi padre describía como los dioses caminando ominosamente por los cielos. Nada de ellos era visible, solamente sus mantos tejidos con plumas de garzas blancas, verdes y azules. Eso fue solamente el principio. La primavera no solo puso fin al frío, sino que trajo un calor insoportable. Luego llegó la temporada de lluvias, pero estas no vinieron y la sequía acabó con nuestras siembras y con nuestros animales que no habían muerto ya con las nevadas. Y ni siquiera acabó todo ahí. Los siguientes años fueron igualmente crueles, sin lluvias y con sus alternativos fríos y calores. Con el frío nuestros lagos se congelaban, con el calor se hacían tibios, se convertían en sal amarga y así nuestros peces morían y flotaban vientre arriba, llenando todo el aire con su hedor. Continuó así durante 5 años o 6 y la gente mayor en mi juventud todavía se refería a ello como los tiempos duros. Ay, ay, ay. Debieron ser unos tiempos de verdad terribles porque nuestra gente, nuestros orgullosos y honrados Macehualtin, se vieron reducidos a venderse a sí mismos como Tlatlalcotin esclavos. Pues verán ustedes que las otras naciones más allá de esta planicie, en las sierras del sur y en las sierras calientes de las costas, no fueron destruidas por aquel clima catastrófico. Entonces ofrecieron un trueque para que sus abundantes cosechas, pero esto no fue generosidad, pues sabían que nosotros casi no teníamos nada que cambiar más que a nosotros mismos. Esos otros pueblos, especialmente los más inferiores y hostiles a nosotros, se complacían de comprar a los fanfarrones mexica como esclavos y humillarlos todavía más, pagando por nosotros una cantidad mísera y cruel. El trueque establecido fue de 500 mazorcas de maíz por un hombre en edad de trabajar y 400 por una mujer en edad de aparearse. Si una familia tenía un niño que se pudiera vender, ese muchacho o muchacha era cedido para que el resto de la familia pudiera comer. Si la familia solo tenía infantes, el padre se vendía a sí mismo. Pero ¿cuánto tiempo podría una familia sobrevivir con 400 o 500 mazorcas de maíz? Y cuando éstas se acabaran, ¿quién o qué quedaría para ser vendido? Aún así los buenos tiempos regresaban de repente. ¿Cómo podría sobrevivir una familia sin tener al padre para trabajar? De todas formas, los buenos tiempos no regresaron. Todo esto ocurrió durante el reinado del primer Moctezuma, y él vació tanto su tesoro personal como el de la nación y luego abrió todos los almacenes y graneros de la capital en un intento de aliviar la miseria de su pueblo. Cuando las obras se acabaron, cuando se quedó nada excepto los agobiantes tiempos duros que todavía imperaban, Moctezuma y su mujer serpiente reunieron a su Tlaltocan, consejo de vocero de los ancianos, y también llamaron a los adivinos y profetas para que les aconsejaran. No pudo jurarlo,
No puedo jurarlo, pero se dice que la conferencia fue así. Un mago venerable que se había pasado meses estudiando el problema, echando los huesos y consultando los libros sagrados, anunció solamente: mi señor orador, los dioses nos han hecho pasar hambres para demostrar que ellos tienen hambre. No ha habido ninguna guerra desde nuestra última incursión a Cuauhtzecalan, y eso fue en el año 9 Casa. Desde entonces no hemos hecho más que escasas ofrendas de sangre a los dioses, unos cuantos prisioneros de guerra guardados en reserva, el ocasional violador de la ley y de vez en cuando un adolescente o una virgen. Los dioses nos están pidiendo claramente más alimento. ¿Otra guerra?, meditó Moctezuma. Aún nuestros mejores guerreros están demasiado débiles en este momento como para poder marchar a una frontera enemiga, ya no digamos para abrir brecha en ella. Es cierto, venerado orador, pero hay una manera de arreglar un sacrificio en masa. ¿Masacrando a nuestra gente antes de que se acabe de morir de hambre?, preguntó Moctezuma sarcásticamente. Toda la gente está delgada y seca que probablemente ni utilizando toda la nación se llenaría una taza completa de sangre. Es cierto, venerado orador, y en todo caso este sería un gesto de mendicidad tan cobarde que los dioses probablemente no la aceptarían. No, venerado orador, es necesaria una guerra, pero una clase diferente de guerra. Más o menos fue así como me lo contaron, y creo que este fue el origen de las guerras floridas, y la primera de ellas se preparó así. Como los más grandes poderes y los mejores estaban ubicados en el centro del valle, constituyeron una triple alianza. Nosotros los mexica con nuestra capital Tenochtitlán en la isla, los Acolhua en su capital Texcoco en la orilla oriental del lago, y los Tepaneca en su capital Tlacopan en la orilla oeste. Había 3 naciones menores hacia el sureste: los Tlaxcalteca, de quienes ya he hablado, con su capital Tlaxcala; los Huexotin con su capital Huejotzingo; y los una vez poderosos Tía Nu o Mexica, o Mixteca como los llamábamos, cuyos dominios habían reducido hasta constituir poco más de su capital, la ciudad de Chololán. Los primeros eran nuestros enemigos, los otros 2 hacía ya bastante tiempo que nos pagaban tributo y, queriendo o no, eran nuestros aliados ocasionales. Sin embargo, estas 3 naciones, así también las 3 de nuestra alianza, habían sido devastadas por los tiempos duros. Después de la conferencia de Moctezuma, como su consejo de voceros, también conferenció con los gobernantes de Texcoco y Tlacopan. Los 3 juntos elaboraron y enviaron una proposición a los 3 gobernantes de las ciudades de Tlaxcala, Chololán y Huejotzingo. En esencia decía algo así: hagamos una guerra para que todos podamos sobrevivir. Somos pueblos diferentes, pero todos sufrimos igualmente con los tiempos duros. Los hombres sabios dicen que solo tenemos una esperanza de sobrevivir: saciar y aplacar a los dioses con sacrificios de sangre. Por lo tanto, proponemos que los ejércitos de nuestras 3 naciones se enfrenten en combate con los ejércitos de sus 3 naciones en la llanura neutral de Acatzingo, a una distancia segura de todas nuestras tierras al sureste. La batalla no será de conquista, no para obtener territorios o soberanía, ni por matanza ni por saquear, sino sencillamente para tomar prisioneros a quienes será otorgada la muerte florida. Cuando todas las fuerzas que participen hayan capturado un número suficiente de prisioneros para ser sacrificados a sus dioses, será comunicado mutuamente entre los jefes y se pondrá fin inmediatamente a la batalla. Esa proposición a ustedes los españoles dicen que es la increíble. Fue aceptada por todos, incluyendo los guerreros que ustedes llaman estúpidos suicidas.
porque ellos peleaban porque un fin no aparente, a excepción del fin probable y repentino de sus propias vidas. Pero dígame, ¿cuál de sus soldados profesionales rehusaría por cualquier excusa tomar parte de una batalla prefiriendo las obligaciones tediosas del cuartel? Por lo menos nuestros guerreros tenían el estímulo de saber que, si morían combatiendo o en un altar extraño, ganarían la gratitud de la gente por haber complacido a los dioses, así como también merecerían de estos el regalo de una vida de bienaventuranza en el más allá. Y en aquellos tiempos duros, cuando tantos morían de hambre y sin gloria, un hombre tenía todavía más razón para preferir morir por la espada o por el cuchillo del sacrificio. Así fue como se llevó a efecto la primera batalla y la lucha se desarrolló tal como se había planeado, aunque por supuesto fue una marcha larga y melancólica desde cualquier parte hacia la llanura de Acalcingo, y así es que los 6 ejércitos tuvieron que descansar por un día o dos antes de recibir la señal para iniciar las hostilidades. A pesar de que las intenciones eran otras, un buen número de hombres fue muerto, unos inadvertidamente, otros por casualidad y algunos por accidente. También porque algunos de ellos o sus oponentes pelearon con mucho ardor, ya que es muy difícil para un guerrillero adiestrado para matar abstenerse de hacerlo. La mayoría, sin embargo, en común acuerdo golpeó con la parte ancha de la Maquehuitl y no por la orilla de la obsidiana. Los hombres que quedaban atontados no eran matados por los acuchilladores, sino rápidamente atados por los amarradores. Después de 2 días solamente los sacerdotes principales que marchaban con cada ejército decretaron que ya se habían tomado suficientes prisioneros para satisfacer a los dioses y a ellos. Uno tras otro, los jefes desplegaron las banderolas que ya tenían preparadas para avisar a los hombres que todavía estaban diseminados por la llanura. Los 6 ejércitos se reunieron y marcharon penosamente a sus lugares de origen, llevando consigo a sus todavía más fatigados cautivos. Aquella primera tentativa de guerra florida tuvo lugar a la mitad del verano, que también era normalmente la temporada de lluvias. Pero en esos tiempos duros era otra temporada seca, interminablemente calurosa. Se había llegado asimismo a otro acuerdo entre los 6 gobernantes de las 6 naciones. Todos ellos sacrificarían a sus prisioneros el mismo día en sus respectivas capitales. Nadie recuerda exactamente cuántos fueron, pero supongo que varios miles de hombres murieron aquel día en Tenochtitlán, en Texcoco, en Tlacopan, en Tezcala, en Cholula y en Huejotzingo. Llámenlo coincidencia si ustedes quieren, reverendos frailes, ya que por supuesto nuestro Señor Dios no estuvo implicado en eso. Pero aquel día los casos de las nubes se rompieron al fin. Sus sellos se abrieron y llovió a cántaros en toda la planicie y los tiempos duros terminaron al fin. Precisamente ese día mucha gente en las 6 ciudades se regocijó por primera vez en muchos años, llenando sus panzas cuando comieron los restos de los xochimique sacrificados. Los dioses se sentían satisfechos con ser alimentados debidamente con la sangre de los corazones extraídos que se amontonaban en los altares. Los restos de los cuerpos de sus víctimas no eran usados por ellos, pero sí lo fueron por el pueblo hambriento allí reunido. Así, cuando el cuerpo todavía caliente de cada xochimilco rodaba escalera abajo de las pirámides de cada templo, los carniceros que esperaban al pie los tomaban para cortarlo en partes y distribuirlas a la ansiosa multitud apiñada en cada plaza. Los cráneos fueron rotos y los sesos extraídos, los brazos y las piernas cortadas en pares manuables, los genitales y las nalgas, los hígados y los riñones fueron cortados y separados. Estas porciones de comida no se arrojaban solamente a un populacho,
no fueron distribuidas en una forma admirablemente práctica a un pueblo que esperó con elogiable paciencia. Por razones obvias, los sesos se reservaron para los sacerdotes y los sabios, los brazos y las piernas musculosas para los guerreros, las partes genitales para los matrimonios jóvenes, las nalgas y tripas menos significativas para las mujeres embarazadas, las madres que estaban amamantando y las familias con muchos niños. Los restos de cabezas, manos, pies y torsos, con más huesos que comida, se pusieron a un lado para ser convertidos en fertilizantes para los sembradíos y chinampa. Realmente no sé si esta fiesta de carne fresca fue o no fue una ventaja adicional prevista para los que planearon la guerra florida. Todos los diferentes pueblos en estas tierras han estado por mucho tiempo comiendo cada animal de caza existente y cada ave o perro domesticado para ese fin. Habían comido lagartos, insectos, cactos, pero jamás alguno de sus parientes o vecinos muertos durante los tiempos duros. Podía haber sido un desperdicio inconsciente de alimento disponible, pero en cada nación la gente hambrienta dispuso que sus compañeros muertos a causa del hambre fueran sepultados o quemados según sus costumbres. En aquel momento, sin embargo, gracias a la guerra florida tenía una cantidad abundante de cuerpos de enemigos desconocidos, aunque fuesen enemigos solamente por exagerada definición, y por lo tanto no había por qué sentir remordimientos en comérselos. En las siguientes guerras nunca más se volvió a hacer una matanza tan inmediata ni un llenadero de panza como en esa ocasión, pues desde entonces jamás ha habido tanta gente hambrienta cuyo voraz apetito se debía mitigar. Así fue como los sacerdotes impusieron reglas y rituales para formalizar el acto de comer los cuerpos de los cautivos. Los guerreros victoriosos solamente comían un bocado sabroso de algunas partes musculares y lo tomaban muy ceremonialmente. La mayor parte de la clase era repartida entre la gente muy pobre, generalmente los más humildes esclavos, o era para alimentar a los animales en aquellas ciudades que, como Tenochtitlan, mantenían una colección pública de animales salvajes. La carne humana, diestramente preparada, sazonada y cocinada, es como la de cualquier otro animal, un platillo muy sabroso, y en donde no hay otra clase de carne, esta puede ser un sustento adecuado. Pero así como se ha podido comprobar que de los matrimonios cercanos entre los pipiltín no resulta una descendencia superior, sino todo lo contrario, yo creo que también se puede demostrar que los que comen carne humana tienden a una degeneración similar. Si la línea sanguínea de una familia mejora con su matrimonio que no se efectúa entre parientes, así la sangre del hombre tendrá más fuerza por la ingestión de la carne de otros animales. Por lo tanto, después de haber pasado los tiempos duros, la práctica de comer a los uchimiques sacrificados vino a ser para todos, excepto para los pobres, los desesperados y degenerados, una observancia religiosa y además de las menores. Como esa primera guerra florida tuvo tanto éxito, coincidencia o no, las primeras 6 naciones siguieron guerreando a intervalos regulares, como una salvaguarda contra cualquier disgusto que los dioses pudieran sentir y para los que estos no volvieran a recurrir a los tiempos duros. Me atrevería a decir que nosotros, los mexicas, teníamos muy poca necesidad de esa estratagema, porque los Moctezuma y los venerados oradores que les sucedieron no dejaron pasar grandes lapsos de tiempo entre guerras de conquista. Era muy rara la vez que no teníamos un ejército en el campo de batalla, extendiendo nuestro dominio. Sin embargo, los Acolhua y los Tepeneaca, que tenían muy pocas ambiciones de esa clase, dependían de las guerras floridas para ofrecer muertes floridas a sus dioses.
Así pues, como Tenochtitlán había sido el instigador, seguía participando complaciente la Triple Alianza contra los Tlaxcalteca, los Mexica y los Huejotzin. A los guerreros no les importaba. En una guerra de conquista o una guerra florida, un hombre podía igualmente morir o tener la oportunidad de llegar a ser aclamado como un héroe o ser incluso distinguido con una de las órdenes del campeonato por haber dejado un número notable de enemigos muertos en el campo de batalla o por traer una gran cantidad de cautivos de la llanura de Acatzingo. Recuerda esto, perdido en niebla, dijo el maestro glotón de sangre en aquel día que estuve hablando con él. Ningún guerrero, ya sea en una guerra de conquista o en una guerra florida, espera contarse entre los que caen o entre los que son capturados. Tiene la esperanza de vivir durante toda la guerra y salir de ella como un héroe. Oh, no creas que te enseño, muchacho, claro que puede morir, sí, y mientras está todavía dominado por esta intensa emoción, pero si él entrara en la batalla sin esperar la victoria para su bando y la gloria para él, con seguridad moriría. Tratando de no parecer pusilánime, quise convencerle de que no temía yo a la muerte, pues de que tampoco estaba muy ansioso de buscarla. De cualquier modo, y en cualquier guerra estaría destinado, evidentemente, para cargos insignificantes como los acuchilladores o amarradores, y esa clase de obligación, como le hice notar, podía ser asignada más bien a mujeres. ¿No sería mejor para la nación mexica y para la humanidad entera que me dejaran ejercer mis otros talentos?, le pregunté. ¿Otros talentos? ¿Cuáles?, respondió Glotón de Sangre. Eso me hizo pensar de momento, pero luego sugerí que si, por ejemplo, yo tenía éxito y lograba la maestría en la escritura pintada, podría acompañar al ejército como historiador de campaña. Podría sentarme aparte, quizás en una colina desde la cual pudiera dominar todo el panorama y escribir la descripción de la estrategia de cada batalla, sus tácticas y sus progresos para la futura ayuda de otros jefes. El viejo guerrero me miró sardónicamente. Primero me dices que no puedes ver a un oponente ni para pelear cara a cara, y ahora que abarcarás en una mirada toda la confusa acción del choque entre dos ejércitos, perdido en niebla. Si quieres ser una excepción para no tomar parte en las prácticas de armas de esta escuela, no te esfuerces. No te excusaría aunque pudiera. En tu casa hay un cargo impuesto para mí. ¿Un cargo?, dije perplejo. ¿Un cargo de quién, maestro? Me miró ceñudo, enfadado, como si lo hubiese cogido en un desliz, y gruñó. Un cargo que me he impuesto a mí mismo. Creo sinceramente que un hombre debe experimentar una guerra o al menos una batalla durante su vida. Porque si sobrevive, todos los sabores de la vida vendrán a ser más ricos y más queridos. Y ya basta. Espero verte mañana al atardecer en el campo como de costumbre. Entonces me fui y volví a ir a los ejercicios y lecciones de combate en los días y los meses que siguieron. No sabía lo que el destino me reservaría, pero sí sabía una cosa. Si iba a ser destinado a alguna obligación indeseable, había solo dos medios para evadirla: o demostrando ser incapaz de realizarla, o mostrándome demasiado inteligente para eso. Y como los buenos escribanos, por lo menos, no somos cizaña para ser abatida por la obsidiana, mientras asistía sin quejas a las dos casas de modales y de fuerza. En privado seguía trabajando más intensa y fervientemente para descifrar los secretos del arte de conocer las palabras.